Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar comentando sobre dos prácticas educativas integradoras muy importantes para ayudar al estudiante a conformar sus propios conceptos. Vamos a estar recordando la práctica educativa integradora o la competencia docente anterior que revisábamos en el video anterior. Si recuerdan, se trataba de la sensibilización y como un proceso cognitivo o emocional donde el estudiante incorporaba una actitud positiva frente al aprendizaje y donde era vital la atención y la concentración. Si aplicamos estos conceptos y los relacionamos con las dos competencias que vamos a estar trabajando en estos minutos, el estudiante será capaz de formar sus propios conceptos. Por tanto, sin más preámbulo, comenzamos hablando un tanto sobre la conceptualización y la resolución de problemas. En primer lugar, la conceptualización vamos a entenderla desde el punto de vista de la interpretación y la argumentación. Cuando tenemos una situación problemática y queremos interpretarla, se hace necesario en primer lugar entenderla, explicarla, comprender la situación. En ese proceso es el que es denominado interpretación. Más tarde, después de este proceso, se hace necesario la argumentación, y es cuando yo identifico aquellas relaciones que están presentes en mi caso clínico y que me permiten establecer conectos con otros contenidos o metodologías o estrategias. Relacionado con esto, si sucede y acontece de tal manera, sería muy posible de que yo estuviera yendo por el camino de la resolución del problema a fin de buscar una opción capaz de darle solución al mismo. Cuando analizamos estas tres competencias ya vistas, sensibilización, conceptualización y resolución de problemas, no podemos olvidar de que desde el punto de vista neurofuncional, nuestro sistema nervioso funciona a través de mapas conceptuales o mapas mentales a partir de una red semántica formada por nodos conceptuales que nos han permitido almacenar una gran información y por tanto me permiten utilizarla ante esta nueva situación problemática. Estos nodos, estos red de nodos conceptuales están muy relacionados con dos elementos desde el punto de vista pedagógico que siempre tenemos presentes. Se trata de la taxonomía de Bloom y se trata del pensamiento crítico. En esa taxonomía de Bloom, si recordamos, desde la cuarto al sexto nivel, se trataba del análisis, la síntesis y la evaluación. Por tanto, a partir de estos nodos conceptuales que tiene y nodos mentales que tiene el individuo formado, es capaz de él interpretar, argumentar la situación problemática que se le está planteando. Recordemos entonces que un poco más allá de la taxonomía de Bloom está el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es un poco más avanzado, puesto que está llegando a la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones, el individuo o el docente se establece diálogo con el resto de sus compañeros o colegas, y en ese diálogo se toma la decisión más acertada. Vamos a comentar un poco sobre las 4 etapas del pensamiento crítico, que constituye la esencia para la formación de nuevos conceptos en el estudiante. En una primera etapa, el individuo se expone a un problema, a una situación problemática, y él tiene que identificar qué conoce de esa situación problemática. En ese proceso del conocimiento previo es lo que le da singularidad a esta primera etapa del pensamiento crítico. En un segundo momento ya el individuo busca información, trata de rescatar la información ya sea a través del profesor, de la bibliografía que el profesor le ha aportado, o a través de la búsqueda en los buscadores de información para ciencia de la salud en lo específico, por ejemplo Medline, Hinari, Cochrane Library, que nos permiten identificar aquella literatura que es la más actualizada para la situación problemática que estamos definiendo. ¿Qué está sucediendo cuando el individuo o el estudiante está identificando esta nueva información? Está formando nuevos nodos mentales, nuevos nodos conceptuales. ¿Qué está pasando? Es la reestructuración de los nodos que ya tenía previstos a partir del conocimiento previo. Entonces, estas dos primeras etapas son muy importantes en el pensamiento crítico. En la tercera etapa es donde en ese diálogo que establece el individuo, el estudiante con su profesor o colega, en ese diálogo es que
se establece o se escoge, se selecciona la mejor información o la mejor solución para la situación que yo estoy planteando. Y en esa etapa de diálogo es donde ocurre la formación de esa etapa que me permite a mí como profesor la evaluación del estudiante. Y el propio estudiante puede ser que se autoevalúe. Es decir, aquí en esta etapa aplico las tres maneras de evaluar en el modelo por competencia, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y en un cuarto momento ya estaría pensando de que he seleccionado la mejor opción para la solución de mi problema. Y si ya la he seleccionado esa mejor opción, entonces es momento de aplicarla y momento de reflexionar a ver cómo acontece la solución de la situación. En muchas ocasiones, en esta cuarta etapa se genera, a partir de la solución prevista, se genera un nuevo problema. Teniendo esto presente, es posible que entonces nosotros podamos relacionar esta conceptualización, esta sensibilización del docente y este proceso de resolución de problemas, estas tres competencias las podamos relacionar con las estrategias de aprendizaje. Y estas estrategias de aprendizaje están muy relacionadas con el aprendizaje significativo y con el resultado de aprendizaje. El profesor se ha planteado en un primer momento en su planificación de clase un determinado resultado de aprendizaje para garantizar el aprendizaje significativo del estudiante. Utilizaremos entonces en Ciencias de la Salud dos estrategias muy importantes, muy afines a lo que queremos en la construcción de modos constructos, que serían la estrategia basada en problemas y la estrategia basada en la simulación clínica. Siendo así, esta simulación clínica tendría, o esta discusión de caso clínico tendría un primer momento de una sesión informativa donde se teoriza un poco, donde se le brinda toda la información al estudiante, donde se dialoga para que aparezca la interpretación del caso. Es donde el estudiante identifica lo que conoce y sabe que tiene que buscar algo que no es conocido. Entonces, en esta primera etapa de la simulación o de la discusión del caso, es muy importante esa participación activa del binomio docente-estudiante. En un segundo momento ya pasaría a esa discusión del caso clínico, donde ya el estudiante ha buscado ciertas opciones de solución. Hay otro momento donde se le denomina debriefing, donde es la retroalimentación. Y en ese proceso de retroalimentación, a partir de los errores de la discusión o de la simulación, aparecería ya todo aquel aporte que se garantiza a partir de errores o consecuencias del error. Aquí ocurre ya un proceso de evaluación y con esto se concluye la actividad. ¿Qué sucede desde el punto de vista práctico en mi asignatura? Y les comento mi experiencia. Sucede que todavía era muy difícil dejar atrás el método tradicional de la enseñanza y también para el estudiante era muy difícil dejar atrás el método memorístico. Por tanto, un poco que aplicando estas competencias mencionadas por Sergio Toblón, sobre todo en su libro de competencias para el modelo por enseñanza por competencias, él nos da estas herramientas. En la asignatura tenemos 3 frecuencias en la semana. En una primera frecuencia ya el estudiante viene conociendo el caso clínico porque está en la plataforma virtual. Por tanto, él llega a la primera frecuencia, aquellos más inteligentes se estudian el caso. Los menos interesados solamente lo leen. Y en esta clase es una clase de diálogo donde se teoriza un poco sobre el tema que se va a discutir y donde se establecen las aclaraciones pertinentes, donde se retroalimenta de los conceptos que no conocen, donde el estudiante aclara dudas. ¿Qué está pasando? Primera etapa del pensamiento crítico. En una segunda frecuencia de la asignatura, ya vamos a la discusión del caso clínico. ¿Y por qué vamos a discutir el caso clínico? Porque ya el estudiante ha transitado por la segunda etapa del pensamiento. Él ha estudiado el tema. Él ya ha buscado en la bibliografía. Él tiene los vídeos y tiene PowerPoint en la plataforma por las que se ha alimentado para esa discusión del caso clínico. Por tanto, cada estudiante trae una opción
de solución al caso clínico. Siendo así, después de la discusión del caso clínico, hay una etapa de retroalimentación y de evaluación de la actividad. ¿Cómo se acaba de construir el nuevo concepto? Con la tercera frecuencia de clase. Y en la tercera frecuencia de clase vamos al centro de simulación y con los simuladores los estudiantes se convierten en actores del caso planteado. Hacen una simulación de casos en relación con esta presentación, en este caso que se planteó para la semana, y después de hacer la simulación de casos hay un debriefing donde se plantea el docente y un estudiante o dos estudiantes que han participado de coevaluadores plantean los errores, identifican los errores por los que han pasado los estudiantes actores, las consecuencias que estos errores pueden haber tenido para el paciente y se reflexiona sobre este proceso. Finalmente se concluye dando la evaluación de la actividad. De esta manera el estudiante ha transitado construyendo sus propios conceptos a partir de un conocimiento previo. Resumiendo un tanto, este pensamiento crítico transita por tres momentos importantes. Pensar por adelantado cuando él tiene el conocimiento previo. Pensar durante la acción a punto de partida del conocimiento nuevo que está incorporando. Y pensar retrospectivamente cuando ya ha terminado el ejercicio y retrospectivamente el profesor retroalimenta y ellos logran identificar dónde estuvo el error. Si esto es así, estaremos garantizando que estas tres competencias transversales, por así decir, para todo docente, que son la sensibilización, la conceptualización y la resolución de problemas, estarían garantizadas si tenemos en cuenta el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la simulación clínica. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Esto era lo que teníamos previsto para este segundo